Su abuela era de piel oscura, él de piel blanca y no entendía por qué, hasta que un día descubre la verdad. En mi vida nada me ha marcado el corazón tanto como la historia de mi abuela Josefa, una mulata de ojos grandes, cabellos gruesos, nítidos y dientes blanquísimos. Llegó a Puerto Chicama cuando tenía 17 años, proveniente de Chincha, una ciudad al sur de la capital de Lima, en Perú. Una hermosa personalidad y bien amiguera, los había cautivado a todos con los deliciosos tamales que preparaba. Al atardecer, ella llegaba con su voz ronca y peculiar. «¡Tamales!», se podía escuchar en todo el pueblo. Todos los pescadores, quienes varaban sus botes después de una larga jornada en el mar, cargaban sus cajas con los peces selectos y esperaban que lleguen los camiones frigoríficos, quienes sacarían la mercadería hacia el mercado central de peces en el pueblo. Al llegar cansados y con el clima fresco del atardecer, un olor peculiar los recibía en el muelle. Nada era mejor como caído del cielo que unos deliciosos, calientitos tamales con su pan y café. Ella era como la miel y ellos las abejas, decía yo, pues muchas veces la había acompañado y vi cómo todos se le acercaban, todos la saludaban, pues mi abuelo había sido pescador también, así que la conocían muy bien. Los nuevos rápidamente la identificaban como la negrita del Puerto Chicama. Mi abuela sabía eso e imaginaba en casa cómo servirles de manera rápida y práctica, pues todos en el puerto siempre andaban hambrientos, pero apurados en ir a vender sus peces. La vi muchas veces ensayando su envoltorio, las 12 tazas blancas que cargaba junto con un balde abrigado con una sábana de tela. Allí estaba el café, luego las hojas de plátanos, así como una bolsa donde pondría todos los desperdicios. Era muy hábil e inteligente, se las había arreglado solita y nada le causaba ni vergüenza ni pena. Era simplemente ella y nada más. Algo que me había pasado desapercibido era que yo no era de color como ella, ni tampoco mi madre. Realmente el amor que ella nos daba me hizo olvidar ese detalle que tiempo después me despertaría de este hermoso sueño. Yo llegaba de vacaciones a su casa y la acompañaba a hacer sus compras. Seleccionaba el mejor maíz, el más anaranjado, siempre me decía. Acá muchos preparan el tamal con el maíz suave, yo lo hago con este. La gente dice que es maíz para los pollos, pero si Dios lo ha puesto acá es porque es alimento para todos. No se requiere de tanto condimento si el maíz ya es de este color. Yo simplemente la escuchaba atento. Después de seleccionar los mejores ingredientes, llegaba a casa y podía ver enormes bateas llenas de maíz puestos a remojar. Se sentaba y me decía, «Lávate las manos, hijo, y ven a ayudarme». Su vistosa sonrisa resaltaba con su hermosa piel morena. Amaba escuchar que le daba pereza pronunciar la S, al final de las oraciones sobre todo. ¿Pero cómo así le había nacido esa idea? Pues todo empezó así, como una historia clásica pero al mismo tiempo singular de un hombre de mar. Mi abuelo un día se hizo a la mar. Él era un buen nadador, pescador desde los 10 años apenas y tenía mucha experiencia. El más recio, decía mi abuela. Mi mamita Josefa acostumbraba a ir a recibirlo en las tardes después de algunos días de trabajo. Ella a las 4 de la tarde, enamorada de su negro como ella le decía, tomaba en una botella de vidrio grueso café, 12 panes recién hechos en casa y 3 tamales. Eran su mayor preocupación. Realmente lo amaba en demasía. Ella sabía del trabajo duro que él hacía, sabía que llegaría hambriento y cansado. Ellos se conocieron a los 17 años, ambos provenientes de Chincha. Eran amigos y bastó que un día mi abuelo pusiera el pecho por ella para darle un lugar donde vivir y así ella de esta forma sabría que él sería el amor de su vida. Así había nacido el amor y su idea del negocio. Mi abuelo, al terminar su faena de pesca, solía llegar con pescados y pan para una vecina en particular, amiga de mi abuela Josefa también. Mis abuelos siempre le daban de comer, pues el marido de aquella mujer había sido un italiano quien al llegar al puerto y no tener trabajo, decidió ayudar a mi abuelo.
Este le advirtió que el trabajo de mar no era para cualquiera, pero al hombre le urgía trabajar pues su mujer estaba en días de dar a luz. Al no saber el idioma perfectamente, le había sido difícil comunicarse. Solo mi abuelo se atrevió a darle trabajo. Estuvo con él al menos un año trabajando. El hombre costeó el parto de su mujer, pero era algo torpe en las faenas del mar, según lo que mi abuela me había contado. Mi abuelo intentó mantenerlo ocupado, pero el hombre pálido venía vomitando todo el viaje. Casi no tenía fuerzas de lo mareado que estaba. Toda la tripulación se quejaba de él. Sin embargo, mi abuelo, por caridad y por su buen corazón, al verlo recordaba que el hombre allí estaba porque tenía a alguien por quien luchar al igual que él. Él tenía una embarcación que se llamaba vikingo o periquera. Se caracterizaban por estar hechas completamente de madera, construidas de una forma robusta para aguantar las fuertes tormentas, previsto de unas redes y arpones también. Era una máquina rústica de pesca y salían a solo pocas millas del mar por unos días siguiendo a los peces. Eso yo había entendido. Todos los que lo acompañaban no le tenían miedo al mar excepto el italiano. Era como su casa para ellos, pero un día ellos se hicieron a la mar y tras ser presa de una tormenta naufragaron y no se supo más de ellos. Esa tarde mi abuela llegó como siempre con café, pan y los tamales para mi abuelo y para su tripulación, cuando recibió la noticia que no habían llegado. Allí se quedó con una canasta llena de tamales y sin querer los repartió llorando a cuanto pescador pasaba. Durante días llegaba con su canasta a esperar noticias de él. Estaría hambriento y cansado, pensaba. ¿Cuántos días no había comido? Imaginaba, pero él nunca volvió. Nadie logró dar con ellos, ni siquiera con los restos de la embarcación. Las mujeres de los hombres, incluido la mujer del italiano y mi abuela, caminaban por las orillas de la playa al ver si el mar devolvía algo de ellos. Pero nada, solo se sabía que la vikingo del recio del mar no había vuelto más. Esto ocurrió antes que yo naciera, y mamá Josefa me lo contó con tanta nostalgia que hasta lágrimas me hizo sacar. Una mujer emprendedora, decía ella, pero su origen había sido trágico y triste. Así que yo no conocía a mi abuelo. Ella me contó todo de él y así supe yo de quién había venido yo, supuestamente. Ella desde entonces no dejó de ir al puerto. Muchos de los que probaron su sabor se volvieron sus clientes. Con el tiempo se había hecho famosa por sus tamales, rellenos de chancho o pollo, aceitunas y huevo. Dios mío, era un viaje al cielo. Yo los probaba casi cada día. Me había enviciado. Ella hacía muchas cosas ricas en la cocina, pero yo adoré sobre todo sus tamales. Ella me atendía como a nadie más. Me daba su amor y después de llegar de vender se sentaba a peinarme. El sueño se apoderaba de mí y caía en sus brazos. Ni mi madre me daba tanta atención y cariño como ella. Yo realmente empecé a amarla con todo mi corazón. Recostados en la hamaca, me decía que venga a vivir con ella, lo que significaba que tendría que traer mis papeles de estudio. Y yo realmente quería, pero mamá no le gustaba la idea, pues decía que allí los niños no se les exigía mucho en su aprendizaje, que era un pueblo pequeño y que además si algo me pasaba, el hospital más cercano estaba como a 30 minutos. Moriría, decía. Así que por esa razón siempre en mi mente lo descartaba. Pero a mí me gustaba mucho ese lugar, tan sencillo y tranquilo, conservaba aún la tranquilidad que no había más en la ciudad de donde yo venía. Los chicos de mi edad en aquel pueblo gustaban de jugar en la calle sin miedo a que ocurriese algo a diferencia de la ciudad. No había televisión de lujo, a duras penas se veía el canal nacional, así que los juegos de las escondidas, saltar soga y fútbol eran lo mejor. Así era Puerto Chicama y mi abuela Josefa vivía allí. Para mí era perfecto. Allí mi abuela era la más conocida por su sazón y sobre todo sus ricos tamales. Amaba escuchar sus historias del mar, de los pescadores, de las sirenas encantadas. Las luces se apagaban a las 7 de la noche en la casa de mi abuela y en ese momento, al escuchar su voz, sabía que mi mente viajaría
a aquellos lugares y a aquellas historias que solo ella conocía. Algo que quizá me llamaba mucho la atención también era las infinidades de fotos que había en su sala, gente que yo ni idea tenía quiénes eran. Ella me explicaba pacientemente, decía: este es tu abuelo, este es su amigo, este es el italiano del que te conté y ella es su esposa. Nombres y apodos de personas las cuales yo conocía porque ella se había encargado de contarme la historia de cada uno. Qué interesante me parecía. Cada foto tenía una historia detrás y eso realmente era encantador. Por razones de mis estudios y luego del trabajo, dejé de ir a verla en vacaciones. Siempre ella llamaba a mamá y le preguntaba por mí, que me extrañaba, decía. Los años pasaron tan rápido y para cuando resultó mi tiempo de amar había llegado sin que yo me diese cuenta completamente. Me enamoré y debo aceptar que aquella magia que me atraía del lugar de donde mi abuela vivía se estaba esfumando poco a poco. Y es que conocí a mi novia y ella se volvió el centro de mi vida, por así decirlo. Pero en las noches en mis sueños viajaba a Puerto Chicama y allí la veía. En ocasiones imaginaba que despertaría con el sonido de las olas, ese susurro del mar y la brisa atravesando mis oídos, que me transmitían tanta paz. Parecían una voz haciéndome dormir. Yo sabía que estaba lejos de ese lugar. Sin embargo, en mis sueños, el olor de la comida recién salida del leño me mantenían cautivado. Pero luego, una música desabrida me traía a la realidad. Al despertar, allí estaba en medio del bullicio de las calles. Así pasó el tiempo y yo preparé mi boda. Como era de esperarse, mamá Josefa vino. Fue el mejor día de mi vida. Ese día mamá Josefa conoció a mi novia y se hicieron muy amigas. No sé cómo empezó, pero en días mi novia quería ir a ver a mi abuela. Yo no me opuse. Después de casi 9 años volví. Mi novia se quedó encantada con el lugar al igual que yo. Casi nada había cambiado. La sencillez, la tranquilidad, aquellas calles que transmitían paz, al igual que el sonido del mar golpeando las orillas, era un lugar realmente encantador. Sorprendentemente, mi novia me pidió que nos quedáramos a vivir allí. Así cuidábamos a mamá Josefa. Me quedé sorprendido de su decisión, pero así lo hicimos. Fue la mejor decisión que habíamos tomado. Recordé aquellas épocas. Mamá Josefa peinaba ahora a mi novia mientras conversaban de manera sospechosa a veces, pues cuando yo llegaba ellas dejaban de hablar. No entendía en ese momento por qué, pero luego sabría la razón. Ella tenía tanto amor para dar y yo la había abandonado, pensaba. Vivimos allí con ella unos años y mi novia aprendió a cocinar lo mejor de mamá Josefa. ¿Qué más podía pedir? Quería que esos días duraran para siempre. Yo nunca imaginé que mi novia y mi abuela se llevarían tan bien y que ella se atreviera a confiarle sus secretos. Parecían madre e hija. Yo en ese momento era muy feliz viendo esas escenas. Sentía que había podido hacer esto siempre, venir con mi novia y casarme aquí. Pero el tiempo no pasa en vano y los días perdidos no se pueden retroceder. Ahora me encuentro frente a ella y ya no me puede oír, ya no me puede acariciar. Se ha ido. La están bajando y mientras ponen tierra encima de su ataúd, pienso en esos días con ella. Me dejó todo lo que tenía hasta su casa. Ella tuvo solo una hija, mi madre, es lo que yo sabía. Ese día, mientras nos acercábamos a su ataúd, mucha gente nos observaba extrañados. ¿Él es su nieto?, decían. O también, ¿ella es su hija? Y comentarios así. En ese momento lo recordé. Mi brazo y el de mi madre eran de tez blanca y al ponerla cerca de los brazos de ella, de mamá Josefa, me sobrevino una pregunta que nunca me había hecho. ¿Por qué? ¿Por qué éramos diferentes? Mi abuelo era un mulato también. Había surgido esa incógnita y los murmureos en el funeral me bombardearon con dudas. Entonces, cuando me disponía a reflexionar en lo que había pasado, o sea, el amor que mamá Josefa me había dado y que había ocupado siempre tanto, así que nunca noté la diferencia que había en el tono de nuestras pieles. Mi novia me entregó una carta de mamá Josefa. Su pulso no era bueno, pero escribió allí:
Eres fruto de mí, así siempre te sentí, y aunque no eres mi hijo, me has cuidado en mis últimos días. Gracias por estar aquí para mí. ¿Recuerdas al italiano que zarpó con tu abuelo al mar? Pues él era tu abuelo en realidad. Su mujer, tu abuela, no supo sobrellevar la pérdida de su marido y al perder la razón, me entregó a su hija. Yo la crié ya que nunca pude tener hijos. Crié a tu madre. Sí, hijo, esa pequeña es tu madre. La crié como si fuera mi hija. La amé demasiado. Espero no me odies o te molestes como ella, porque cuando yo se lo revelé, ella decidió irse del pueblo y me dejó. Luego me perdonó no haberle dicho la verdad. Era obvio, no era de mi color y ella era blanca. La verdad siempre había estado ante nuestros ojos y ahora tu hijo, te amo como si hubiese salido de mí siempre y así será. Somos diferentes en lo exterior, pero por dentro tenemos el mismo color de espíritu. Ahora sabes la verdad de todo. Siempre había una historia que quise contarte para cuando volvieses, pero como ves, el tiempo me alcanzó antes de que yo te dijese algo. Te amo, mi niño. Aquí te dejo los poderes de mi casa y la casa de tu abuelo. Abuelos de corazón, si así te sientes mejor. Cuídala y cuida a tu hermosa mujer. Ella ya sabe qué hacer. Te amo, hijo mío. Nos veremos pronto si así Dios lo quiere. Con amor, tu abuela, Josefa. El día es soleado y la noticia realmente me ha desconcertado. Le acabo de preguntar a Dios si realmente eso amerita un perdón o algo así, y Él me ha respondido de una forma singular. Me ha hecho sentir el olor a los tamales de mamá Josefa, aunque ya no es ella la que cocina, sino mi novia. A veces, mis queridos amigos y amigas, tocará dejarle nuestro legado a quien menos todos piensan. A veces no es necesario que seamos de la misma sangre para confiar en alguien más que en la propia familia. Digo, las familias se han establecido antes de venir a esta tierra. Por Cristo fuimos llamados todos hermanos, hijos espirituales de nuestro amoroso Padre de los cielos. El que seamos del mismo padre y la misma madre en muchas ocasiones no garantiza que el amor verdadero perdure para siempre. A veces el talento y los secretos, aunque duela decirlo, estarán a salvo en manos de quienes uno ni familia es, y aunque es dura la realidad, ellos llegan a valorarlo aún más, como esta historia. Mamá Josefa le dejó todos sus secretos a la mujer de su nieto, pues ella valoró más el don de la buena sazón. Le dejó su casa y sus cosas a su nieto, que luego ella misma le confesó que no era ni siquiera su abuela verdadera. Un hijo ama más a su abuela que a su propia madre, pero en realidad ama más a quien desde el fondo de su corazón da amor sin esperar nada a cambio. Al final, aunque muchos digan lo contrario, espero que esta hermosa historia te haya cautivado el corazón como a mí. Sin duda alguna, merece ser compartida. No olvides suscribirte si aún no lo estás, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones seleccionando la opción Todas. Así no te perderás de ninguna de las historias que suba aquí en este canal. Soy tu amigo Carlos Matthews y te invito a que no te muevas, ya que la historia que sigue a continuación te cautivará aún más. Por alguna razón desconocida, Esteban había llegado al lugar exacto, precisamente al único lugar. Pero ¿no sería más bien que aquello había venido hacia él? Bajó la vista y volvió a mirar. Sí, allí seguía el billete anaranjado, junto a sus pies, junto a su vida. ¿Por qué a él? Su madre se había encogido de hombros cuando él le pidió autorización para ir a conocer la ciudad, pero después le advirtió que tuviera cuidado con los carros y con las gentes. Había descendido desde el cerro hasta la carretera y a pocos pasos divisó aquello, junto al sendero que corría paralelamente a la pista. Vacilante e incrédulo se agachó y lo tomó entre sus manos. 10. Era un billete de 10 soles, un billete que contenía muchísimas pesetas, innumerables reales. ¿Cuántos reales? ¿Cuántos medios exactamente? Los conocimientos de Esteban no abarcaban tales complejidades y por otra parte,
Le bastaba con saber que se trataba de un papel anaranjado que decía 10 por sus dos lados. Siguió por el sendero rumbo a los edificios que se veían más allá del cerro cubierto de casas. Esteban caminaba unos metros, se detenía y sacaba el billete de su bolsillo para comprobar su indispensable presencia. ¿Había venido el billete hacia él?, se preguntaba, ¿o era él el que había ido hacia el billete? Cruzó la pista y se internó en un terreno salpicado de basura, desperdicios de albañilería y excrementos. Llegó a una calle y desde allí divisó al famoso mercado mayorista, del que tanto había oído hablar. Eso era Lima. Lima. La palabra le sonaba a hueco. Recordó que su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivían 1 millón de personas. La bestia con 1 millón de cabezas. Esteban había soñado unos días antes del viaje en eso, una bestia con 1 millón de cabezas, y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. Se detuvo, miró y meditó. La ciudad, el mercado mayorista, los edificios de 3 y 4 pisos, los autos, la infinidad de gentes, algunas como él, otras no como él, y el billete anaranjado, quieto, dócil, en el bolsillo de su pantalón. El billete llevaba el 10 por ambos lados y eso se parecía a Esteban. Él también llevaba el 10 en su rostro y en su conciencia, pues acababa de cumplir 10 años. Lo hacía sentirse seguro y confiado, pero solo hasta cierto punto. Antes, cuando comenzaba a tener noción de las cosas y de los hechos, la meta, el horizonte, había sido fijado con esos 10. Y ahora, no. Desgraciadamente no. 10 años no era todo. Esteban se había sentido incompleto aún. Quizás y cuando tuviera 12, quizás y cuando llegara a los 15, o quizá ahora mismo, con la ayuda de aquel billete anaranjado. Estuvo dando vueltas, atisbando dentro de la bestia, hasta que llegó a sentirse parte de ella. 1 millón de cabezas y, ahora, una más. La gente se movía, se agitaba, unos iban de una dirección a otra, y Esteban, con el billete anaranjado, quedaba siempre en el centro de todo, en el ombligo de la bestia. Unos muchachos de su edad jugaban en la vereda. Esteban se detuvo a unos metros de ellos y quedó observando el ir y venir de las bolas. Jugaban 2 y el resto hacía ruedo. Bueno, había andado unas cuadras y por fin encontraba seres como él, gente que no se movía innecesariamente de un lado a otro. Parecía por lo visto que también en la ciudad habían seres humanos. ¿Cuánto tiempo había estado contemplándolos? ¿Un cuarto de hora? ¿Media hora? ¿1 hora? ¿O acaso 2? Todos los chicos se habían ido, todos menos uno. Esteban quedó mirándolo, mientras su mano dentro del bolsillo acariciaba el billete. «Hola, hombre», «Hola», respondió Esteban, susurrando casi. El chico era más o menos de su misma edad y vestía pantalón y una camisa de un mismo tono, algo que debió hacer algo caqui en otros tiempos, pero ahora pertenecía a esa categoría de colores vagos e indefinibles. «¿Eres de por acá?», le preguntó a Esteban. «Sí, se aturdió y no pudo explicar que vivía en el cerro y que estaba de viaje de exploración a través de la bestia de 1 millón de cabezas. «¿De dónde ha?». Se había acercado y estaba frente a Esteban. Era más alto y sus ojos inquietos le recorrían de arriba a abajo. «¿De dónde ha?», volvió a preguntar. «De allá, del cerro», Esteban señaló en la dirección en que había venido. «¿San Cosme?». Esteban meneó la cabeza negativamente. «¿Del Agustino?». «Sí, de allí», exclamó sonriendo. Ese era el nombre y ahora lo recordaba. Desde hacía meses, cuando se enteró de la decisión de su tío de venir a radicarse a Lima, venía averiguando cosas de la ciudad. Fue así como supo que Lima era muy grande, demasiado grande, tal vez, que había un sitio que se llamaba Callao y que allí llegaban buques de otros países, que habían lugares muy bonitos, tiendas enormes, calles larguísimas. Era Lima. Su tío había salido 2 meses antes que ellos con el propósito de conseguir casa, una casa. ¿En qué sitio será?, le había preguntado a su madre. Ella tampoco lo sabía. Los días corrieron y después muchas semanas llegó la carta que ordenaba partir. «Iremos a Lima». «¿El cerro del Agustino, Esteban?». Pero él no lo llamaba así. Ese lugar tenía otro nombre. La choza que su tío había levantado quedaba en el barrio de Junto al Cielo, y Esteban era el único que lo sabía. «Yo no tengo casa», dijo el chico después de un rato. Tiró una bola contra la tierra y exclamó: «Caray, no tengo».
¿Dónde vives entonces?, se animó a inquirir Esteban. El chico recogió la bola, la frotó en su mano y luego respondió: en el mercado, cuido fruta, duermo a ratos. Amistoso y sonriente, puso una mano sobre el hombro de Esteban y le preguntó: ¿cómo te llamas tú? Esteban. Ah, Esteban, yo me llamo Pedro. Tiró la bola al aire y la recibió en la palma de su mano. ¿Te juego ya, Esteban? Las bolas rodaron sobre la tierra persiguiéndose mutuamente. Pasaron los minutos, pasaron hombres y mujeres junto a ellos, pasaron autos por la calle, siguieron pasando los minutos. El juego había terminado. Esteban no tenía nada que hacer con la habilidad de Pedro, las bolas al bolsillo y los pies sobre el cemento gris de la acera. ¿A dónde ahora? Empezaron a caminar juntos. Esteban se sentía más seguro en compañía de Pedro que estando solo. Dieron algunas vueltas, más y más edificios, más y más gente, más y más autos en las calles, y el billete anaranjado seguía en el bolsillo. Esteban lo recordó. Mira lo que me encontré. Lo tenía entre sus dedos y el viento lo hacía oscilar levemente. Caray, exclamó Pedro y lo tomó, examinándolo al detalle. 10 soles, caray. ¿Dónde lo encontraste? Junto a la pista, cerca del cerro, explicó Esteban, pero le devolvió el billete y se concentró un rato. Luego preguntó: ¿qué piensas hacer, Esteban? No sé, guardarlo seguro, y sonrió tímidamente. Caray, yo con 1 libra haría negocios. Palabra que sí. ¿Cómo? Pedro hizo un gesto impreciso que podía revelar a un mismo tiempo muchísimas cosas. Su gesto podía interpretarse como una total despreocupación por el asunto, los negocios, o como una gran abundancia de posibilidades y perspectiva. Esteban no comprendió. ¿Qué clase de negocios, ah? Cualquier clase, hombre. Pateó una cáscara de naranja que rodó sobre la vereda hasta la pista. Casi inmediatamente pasó un ómnibus que la aplanó contra el pavimento. Negocios hay de sobra, palabra que sí, y en unos días cada uno de nosotros podría tener otra libra en el bolsillo. ¿1 libra más?, preguntó Esteban asombrándose. Pero claro que sí. Volvió a examinar a Esteban y le preguntó: ¿tú eres de Lima? Esteban se ruborizó. No, él no había crecido al pie de las paredes grises, ni jugando sobre el cemento áspero e indiferente. Nada de eso en sus 10 años, salvo lo de ese día. No, no soy de acá, soy de Tarma. Llegué ayer. Ah, exclamó Pedro, observándolo fugazmente. ¿De Tarma, no? Sí, de Tarma. Habían llegado atrás del mercado y estaban junto a la carretera. A medio kilómetro de distancia se alzaba el Cerro del Agustino, el barrio de junto al cielo, según Esteban. Antes del viaje, en Tarma, se había preguntado: ¿iremos a vivir a Miraflores, al Callao, a San Isidro, a Chorrillos? ¿En cuál de esos barrios hermosos quedará la casa de mi tío? Habían tomado el ómnibus y después de varias horas de pesado y fatigante viaje, arribaban a Lima. Miraflores, La Victoria, San Isidro, Callao. ¿A dónde, Esteban? ¿A dónde? Su tío había mencionado el lugar y era la primera vez que Esteban lo oía nombrar. Debe ser algún barrio nuevo, pensó. Tomaron un auto y cruzaron calles y más calles, todas diferentes, pero cosa curiosa, todas parecidas también. El auto los dejó al pie de un cerro, casas junto al cerro, casas en la mitad del cerro, casas en la cumbre del cerro. Habían subido y una vez arriba, junto a la choza que había levantado su tío, Esteban contempló a la bestia con 1.000.000 de cabezas. La cosa se extendía y se desparramaba, cubriendo la tierra de casa, calles, techos, edificios, más allá de lo que su vista podía alcanzar. Entonces Esteban había levantado los ojos y se había sentido tan encima de todo, o tan abajo quizá, que había pensado que estaba en el barrio de junto al cielo. «Oye, ¿quisieras entrar en un negocio conmigo?», dijo Pedro, haciéndolo volver en sí. Pedro se había detenido y lo contemplaba, esperando una respuesta. «¿Yo?», titubeando preguntó. «¿Qué clase de negocio? ¿Tendría otro billete mañana?». «Claro que sí, por supuesto», afirmó resueltamente. La mano de Esteban acarició el billete y pensó que podía tener otro billete más, y otro más, y muchos más, muchísimos billetes más. Seguramente, entonces, el 10 años sería esa meta que siempre había soñado. «¿Qué clases de negocio se puede, ah?», preguntó Esteban. Pedro sonrió y explicó. «Negocios hay muchos. Podríamos comprar periódicos y venderlos por Lima. Podríamos comprar revistas, chistes». Hizo una pausa y escupió con vehemencia. Luego dijo, entusiasmándose: «Mira, compraremos 10 soles de revistas y las venderemos ahora mismo en la calle.
y dentro de poco tendremos 15 soles, palabra que sí. ¿15 soles? Claro, 15 soles, 2.50 para ti y 2.50 para mí. ¿Qué te parece, ah? Convinieron en reunirse al pie del cerro dentro de 1 hora. Convinieron en que Esteban no diría nada ni a su madre ni a su tío. Convinieron en que venderían las revistas y que de la libra de Esteban saldrían muchísimas otras. Esteban había almorzado apresuradamente y le había vuelto a pedir permiso a su madre para bajar a la ciudad. Su tío no almorzaba con ellos, pues en su trabajo le daban de comer gratis, completamente gratis, como lo había recalcado al explicar su situación. Esteban bajó por el sendero ondulante, saltó la acequia y se detuvo al borde de la carretera, justamente en el mismo lugar en que había encontrado en la mañana el billete de 10 soles. Al poco rato apareció Pedro y empezaron a caminar juntos, internándose dentro de la bestia de 1.000.000 de cabezas. Vas a ver que es fácil vender revistas, Esteban. Las ponemos en cualquier sitio, la gente las ve y listo, las compra para sus hijos, y si queremos nos ponemos a gritar en la calle el nombre de las revistas y así vienen más rápidos. Ya vas a ver qué bueno es hacer negocios. ¿Queda muy lejos el sitio?, preguntó Esteban, al ver que las calles seguían alargándose casi hasta el infinito. Qué lejos había quedado Tarma, qué lejos había quedado todo lo que hacía unos días había sido habitual para él. No, ya no, ahora estamos cerca del tranvía y nos vamos gorreando hasta el centro, dijo Pedro. ¿Cuánto cuesta el tranvía? Nada, hombre, y se rió de buena gana. Lo tomamos nomás y le decimos al conductor que nos deje ir a la Plaza San Martín. Más y más cuadras, y los autos, algunos viejos, otros increíblemente nuevos y flamantes, pasaban veloces rumbo sabe Dios dónde. ¿A dónde va toda esa gente en auto?, preguntó Esteban. Pedro sonrió y lo observó. ¿Pero a dónde iban realmente? Pedro no halló ninguna respuesta satisfactoria y se limitó a mover la cabeza de un lado a otro. Llegaron a una especie de parque. ¡Corre!, le gritó Pedro de súbito. El tranvía comenzaba a ponerse en marcha. Corrieron, cruzaron en 2 saltos la pista y se encamararon al estribo. Una vez arriba se miraron sonrientes. Esteban empezó a perder el temor y llegó a la conclusión de que seguía siendo el centro de todo. La bestia de 1.000.000 de cabezas no era tan espantosa como lo había soñado. Se dejó llevar y se sumergió en ella. Parecía que el tranvía se había detenido definitivamente esta vez. Después de una serie de paradas, todo el mundo se había levantado de sus asientos y Pedro lo estaba empujando. «Vamos, ¿qué esperas? ¿Aquí es? Claro, baja». Descendieron y otra vez a rodar sobre la piel de cemento de la bestia. Esteban veía más gente y las veía marchar, sabe Dios dónde, con más prisa que antes. ¿Por qué no caminaban tranquilos, suaves, con gusto, como la gente en Tarma? Después volvemos y por esos mismos sitios vamos a vender las revistas, ¿ya?, dijo Pedro. Bueno, asintió Esteban, el sitio era lo de menos, se dijo. Lo importante era vender las revistas y que la libra se convirtiera en varias más. Eso era lo importante. ¿Tú tampoco tienes papá?, le preguntó Pedro mientras doblaban hacia una calle por la que pasaban los rieles del tranvía. No, no tengo, y bajó la cabeza entristecido. Luego de un momento, Esteban preguntó, ¿y tú? Tampoco, ni papá ni mamá. Pedro se encogió de hombros y apresuró el paso. Después inquirió descuidadamente, ¿y al que le dices tío? Ah, el que vive con mi mamá, ha venido a Lima de chofer. Calló un momento, pero enseguida dijo, mi papá murió cuando yo era chico. Ah, caray, ¿y tu tío qué tal te trata? Bien, no se mete conmigo para nada. Ah, contestó Pedro. Habían llegado al lugar. Tras un portón se veía un patio más o menos grande, puertas, ventanas y 2 letreros que anunciaban revistas al por mayor. Ven, entra, le ordenó Pedro. Estaban adentro. Desde el piso hacia el techo había revistas y algunos chicos como ellos, 2 mujeres y un hombre, seleccionaban sus compras. Pedro se dirigió a uno de los estantes y fue acumulando revistas bajo el brazo. Las contó y volvió a revisarlas. «Paga», le dijo. Esteban vaciló un momento. Desprenderse del billete anaranjado era lo más desagradable de lo que había supuesto. Se estaba bien teniéndolo en el bolsillo y pudiendo acariciarlo cuantas veces fuera necesario. «Paga», repitió Pedro, mostrándole las revistas a un hombre gordo que controlaba la venta. ¿Es justo 1 libra? Sí, justo. 10 revistas a 1 sol cada una. Oprimió el billete con desesperación, pero al fin terminó por extraerlo del bolsillo. Pedro se lo quitó rápidamente de la mano y lo entregó al hombre. «Vamos», dijo jalándolo. Se instalaron en la Plaza San Martín.
y alinearon las 10 revistas en uno de los muros que circulaba el jardín. Revistas, revistas, revistas señor, revistas señora, revistas, revistas. Cada vez que una de las revistas desaparecía con un comprador, Esteban suspiraba aliviado. Quedaban 6 revistas y pronto, de seguir así las cosas, no habría de quedar ninguna. ¿Qué te parece, ah? Pedro preguntó sonriente con orgullo. Está bueno, y se sintió enormemente agradecido a su amigo y socio. Revistas, revistas. ¿Quiere un chiste, señor? El hombre se detuvo y examinó las carátulas. ¿Cuánto? $1.50 nomás. La mano del hombre quedó indecisa sobre 2 revistas. ¿Cuál llevará? Al fin se decidió. Cóbrese. Y las monedas cayeron tintineantes al bolsillo de Pedro. Esteban se limitaba a observar, meditaba y sacaba sus conclusiones. Una cosa era soñar allá en Tarma con una bestia de 1.000.000 de cabezas y otra era estar en ella. Él era el socio capitalista y el negocio marchaba estupendamente bien y todo el mundo caminaba a prisa rápidamente. ¿A dónde van que se apuran tanto?, pensaba Esteban. Bueno, la bestia era una bestia bondadosa, amigable, aunque algo difícil de comprender. Eso no importaba, seguramente con el tiempo se acostumbraría. Era una magnífica bestia que estaba permitiendo que el billete de 10 soles se multiplicara. Ahora ya no quedaba más que 2 revistas sobre el muro, 2 nada más y 8 desparramándose por desconocidos e ignorados rincones de la bestia. Revistas, revistas, chistes a sol 50. Chistes. Listo, ya no queda más que una revista. Y Pedro anunció que era las 4:30. Caray, me muero de hambre, no he almorzado, prorrumpió luego. ¿No has almorzado? No he almorzado. Observó a posibles compradores entre las personas que pasaban y después sugirió: ¿me podrías ir a comprar un pan o un bizcocho? Bueno, aceptó Esteban inmediatamente. Pedro sacó un sol de su bolsillo y explicó: esto es de los $2.50 de mi ganancia, ¿ya? Sí, ya sé, dijo Esteban. ¿Ves ese cine?, preguntó Pedro señalando a uno que quedaba en la esquina. Esteban asintió. Bueno, sigues por esa calle y a la mitad de cuadra hay una tiendecita de japoneses. Anda y cómprame un pan con jamón o tráeme un plátano y galletas. Cualquier cosa, ¿ya? Ya, dijo Esteban. Recibió el sol, cruzó la pista, pasó entre los autos estacionados y tomó la calle que le había indicado Pedro. Sí, allí estaba la tienda, y entró. Deme un pan con jamón, pidió a la muchacha que atendía. Sacó un pan de la vitrina, lo envolvió en un papel y se lo entregó. Esteban puso la moneda sobre el mostrador. Vale $1.20, advirtió la muchacha. ¿$1.20? Devolvió el pan y quedó indeciso por un instante. Luego se decidió. Dame un sol de galletas entonces. Tenía el paquete de galletas en la mano y andaba lentamente. Pasó junto al cine y se detuvo a contemplar los atrayentes avisos. Miró a su gusto y luego prosiguió caminando. ¿Habría vendido Pedro la revista que quedaba? Más tarde, cuando regresara junto al cielo, lo haría feliz, absolutamente feliz. Pensó en ello. Apresuró el paso, atravesó la calle, esperó que pasaran unos automóviles y llegó a la vereda. 20 o 30 metros más allá había quedado Pedro, o se había confundido, porque ya Pedro no estaba en ese ni en ningún otro. Llegó al sitio preciso y nada, ni Pedro, ni revista, ni 15 soles, ni... ¿Cómo había podido perderse o desorientarse? Pero ¿no era allí donde había estado vendiendo las revistas? ¿Era o no era? Miró a su alrededor. Sí, en el jardín de atrás seguía la envoltura de un chocolate. El papel era amarillo con letras rojas y negras, y él lo había notado cuando se habían instalado, hacía más de 2 horas. Entonces, ¿no se había confundido? ¿Y Pedro? ¿Y los 15 soles? ¿Y la revista? Bueno, no era necesario asustarse, pensó. Seguramente se había demorado y Pedro lo estaba buscando. Eso tenía que haber sucedido. Obligadamente pasaron los minutos. No, Pedro no había ido a buscarlo. Ya estaría de regreso de ser así. Tal vez había ido con un comprador a conseguir cambio. Más y más minutos fueron quedando a sus espaldas. No, Pedro no había ido a buscar sencillo. Ya estaría de regreso de ser así. Entonces, señor, ¿tiene hora?, le preguntó a un joven que pasaba. Sí, las 5 en punto. Esteban bajó la vista hundiéndola en la piel de la bestia y prefirió no pensar. Comprendió que de hacerlo terminaría llorando y eso no podía ser. Él ya tenía 10 años. Y 10 años no eran ni 8 ni 9, eran 10 años. ¿Tiene hora, señorita? Sí, sonrió y dijo con una voz linda.
las 6:10, y se alejó presurosa. ¿Y Pedro? ¿Y los 15 soles? ¿Y la revista? ¿Dónde estaban? ¿En qué lugar de la bestia con 1.000.000 de cabezas estaban? Desgraciadamente no lo sabía, y solo quedaba la posibilidad de esperar y seguir esperando. ¿Tiene hora, señor? 1/4 para las 7. Gracias, dijo Esteban. Entonces, ¿ya Pedro no iba a regresar? Ni Pedro, ni los 15 soles, ni la revista iban a regresar entonces. Decenas de letreros luminosos se habían encendido. Los letreros luminosos se apagaban y se volvían a encender. Y más gente sobre la piel de la bestia. Y la gente caminaba con más prisa ahora. Rápido, rápido, apúrense, más rápido, aún más. Hay que apurarse muchísimo más. Apúrense más. Y Esteban permanecía inmóvil, recostado en el muro, con el paquete de galletas en la mano y con las esperanzas en el bolsillo de Pedro. Inmóvil, dominándose para no terminar en pleno llanto. Entonces, ¿Pedro lo había engañado? ¿Pedro, su amigo, le había robado el billete anaranjado? ¿O sería más bien la bestia con 1.000.000 de cabezas la causa de todo? ¿Y acaso no era Pedro parte integrante de la bestia? Sí y no, pero ya nada importaba. Dejó el muro, mordisqueó una galleta y desolado se dirigió a tomar el tranvía de regreso al barrio de Junto al Cielo. ¿Qué les pareció esta historia, mis queridos suscriptores? Sin duda alguna, encierra muchos principios y también muchas enseñanzas que nos ayudarán a poder hacer mejor las cosas cada día. Si lograste desencriptar esta historia, déjame allí abajo en los comentarios tu respuesta. Yo a cambio te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y nos encontramos en una próxima historia encriptada.